Buenas noches a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida al Instituto Cervantes de San Pablo para este encuentro, esta mesa redonda dedicada a celebrar los 100 años de la obra Marinero en Tierra. Una obra fundamental no solo en la trayectoria de Rafael Alberti, sino también en la poesía española del siglo XX. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a un libro que, un siglo después de su publicación, continúa tendiendo puentes entre orillas, acentos y sensibilidades. Marinero en Tierra es, en esencia, un viaje, un regreso a la memoria, a la infancia, al mar que nunca abandona al poeta. Y es precisamente ese viaje en el que queremos revivir esta noche, escuchando voces que vienen de ambos lados del Atlántico para ofrecernos nuevas lecturas y nuevas travesías. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de nuestros invitados, de la profesora Mayra Moreira Carvalho, de la Universidad de Estado de Minas Gerais, al profesor Alessandro Mistrorillo, de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, y por supuesto nuestro reconocimiento a la profesora Margaret de Santos de la Universidad de San Pablo, principalmente por ser la impulsora de este proyecto y que actuará hoy como mediadora de este diálogo que promete ser tan profundo como el propio mar de Alberti. La obra Marinero en Tierra relevó la voz temprana y luminosa de Rafael Alberti. Publicado en 1925, hace 100 años, este libro marcó el inicio de una trayectoria poética que sería esencial para la generación del 27 y para la literatura del siglo XX. Desde sus primeros versos, Marinero en Tierra nos sitúa ante un sentimiento que atraviesa toda la obra, la nostalgia del origen. Alberti lo expresa con una sencillez desarmante en uno de sus breves lamentos marineros. Se equivocó la paloma. Una frase mínima, como tantas en Alberti, contiene un universo emocional entero. El mar, ese mar que es patria, infancia, memoria, aparece en los primeros poemas convertido en símbolo absoluto. El poeta lo evoca con una inmediatez que todavía hoy conmueve. Mar de mi Cádiz, qué lejos. Estas palabras, tan breves como intensas, resumen la distancia, la pérdida y el deseo del retorno que recorren todo el libro. Cuando Marinero en Tierra recibió el prestigioso Premio Nacional de Poesía en 1926, el galardón reconocía no solo el talento del autor joven, sino también la llegada de un nuevo espíritu poético. Aquella distinción señalaba el nacimiento de un creador que uniría lo popular y lo culto en una sola voz, capaz de trascender el tiempo. Celebramos hoy ese centenario porque la poesía de Alberti sigue viva, sigue creciendo en quienes la leen, sigue interrogándonos con versos tan puros como este: yo, marinero sin mar. Una línea que condensa la identidad encendida del poeta, su búsqueda de un lugar, de una raíz, de un horizonte propio. La vigencia de esta obra, un siglo después, no se explica solo por su belleza formal, se explica porque conecta con emociones universales. El anhelo, el desarraigo, la memoria y el sueño. Alberti nos enseñó cómo lo íntimo podría volverse colectivo, que la poesía podría ser un puente entre mundos. Y es precisamente ese puente el que durante décadas ha ayudado a sostener el Instituto Cervantes. Difundir las letras españolas no es únicamente difundir libros, es transmitir sensibilidad, pensamiento, historia, ritmo, identidad y muchas más cosas. Gracias también al Instituto Cervantes, los versos de Alberti viajan hoy por Europa, América, África y Asia, encontrando nuevos lectores que descubren en ellos resonancias impropias. La literatura en español, esa en la que Cervantes promueve y cuida y proyecta, es un espacio de encuentro entre culturas. A través de ella, voces como la de Alberti dialogan con otras lenguas, otros pueblos, otros tiempos. La poesía se convierte entonces en un territorio compartido, porque, como escribió el propio poeta, es una de las imágenes más breves y profundas. La mar, solo la mar. Hoy, 100 años después, volvemos a ese mar simbólico, nos acercamos de nuevo a la obra de Alberti y sentimos que aún nos habla, que nos interpela desde su juventud eterna, desde su melancolía luminosa, desde su forma tan humana de mirar. Conmemorar este centenario es reafirmar nuestra convicción en la palabra como legado y como futuro.
es reconocer que la poesía sigue siendo necesaria, que la lengua española sigue creciendo y transformándose gracias a las instituciones y a las personas que creen en ella. Permítanme cerrar con esta última cita sencilla y hermosa que contiene todo el espíritu en este acto. Si mi voz muriera en tierra. Una invitación a que la voz del poeta siga viajando, siga navegando, siga llegando a todos los rincones donde haya un lector dispuesto a escucharla. Muchas gracias a todos y ahora les doy la entrada a la profesora Margaret y la profesora Mayra y al profesor Alessandro, que está en línea, que va a participar del evento a través de una videoconferencia. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la presencia a todos aquí. Bueno, yo voy a conducir la mesa, ¿no?, con la profesora Mayra Moreira Carvalho de la Universidad del Estado de Minas Gerais, y les explico un poco cómo será la dinámica, ¿no?, de esa mesa y de esas discusiones. Nuestra idea era un poco dar el panorama de quién es Alberti y hablar un poco de Marinera en Tierra. Y luego el profesor Alessandro Mistororigo, que ha aceptado la invitación, ¿no?, a quien agradecemos, va a hablar un poco de ese pasaje de Marinera en Tierra hacia Sobre los Ángeles, ¿no?, que es la única obra de Alberti que está traducida al portugués, ¿no?, que la tradujeron, es la única, ¿no? Entonces, un poco también la elección, y ahí el profesor Alessandro va a hablar un poco sobre eso. Entonces, antes que empecemos, me gustaría agradecer a Daniel Gallegos, ¿no?, el director aquí del instituto, ¿no?, porque ha aceptado, ¿no?, esa idea de ese proyecto, ¿no?, que pudiéramos hacer esa conmemoración de los 100 años ahí del Marinera en Tierra, ¿no?, y hablar un poco de Alberti. Y también a Luis Cardona, ¿no?, de la biblioteca, el bibliotecario que ha conducido también todo ese proceso para la invitación de Alessandro, ha cuidado de todos los detalles. Muchísimas gracias, Daniel y Luis. Pues nada, no empezamos porque además tenemos que, ese título, ¿no?, o sea, 100 años de Marinera en Tierra, visiones desde los dos lados del océano, efectivamente es así, porque estamos nosotros aquí en Brasil, en América, y el profesor Alessandro está ahí en Italia. O sea, ya son las 11 de la noche ahí, ¿no? Entonces, vamos directamente a la mesa. Mayra, te paso la palabra. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno. Buenas noches. Primeramente, claro, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí hoy, en esa noche que es una noche de memoria y de poesía. Le agradezco especialmente a Luis, que es el responsable de la biblioteca del Instituto Cervantes, al director de ese instituto en São Paulo, que han acogido desde el principio la idea de este evento, idea que fue presentada por Margaret, a quien también agradezco mucho. Y asimismo saludo a mi compañero en esta mesa, Alessandro, que nos hablará desde Italia. Dije que es una noche de memoria y de poesía porque vinimos a recordar a un poeta y su primer libro de poemas, Rafael Alberti y Marinero en Tierra. Un poeta para quien esa misma facultad humana, la memoria, jugó un papel decisivo en su poética y en su vida. De hecho, la memoria es el motor fundamental de su poesía, ya sea como un manantial desde donde recoge los signos, los motivos y las imágenes, ya sea como una posición estética y ética ante la historia o como un compromiso de su voz poética que repudia el olvido. Es una memoria íntima, personal y autobiográfica, pero a la vez es la memoria de la cultura popular de Andalucía y la memoria de la tradición literaria española y occidental. Todo eso ya está presente en Marinero en Tierra, aunque ese sea su primer libro, editado cuando tenía solo 22 años, en 1924, y galardonado con el Premio Nacional de Poesía
en 1925. En esta noche, el gesto de memoria será nuestro al volver a este libro que vio la luz hace 100 años. Para tratar de entender un poco la importancia de esta obra, voy entonces a dividir esta charla breve en 3 momentos. Primero hablaré rápidamente de Alberti y de su trayectoria, pensando el papel de Marinero en Tierra en ella. Después comentaré algunos aspectos del libro y finalmente les invito a que leamos y pensemos juntos sobre un poema de la obra. Bueno, ustedes sabrán que Alberti tuvo una vida larga. Nació en 1902 en el sur de España, en el puerto de Santa María, y tras una vida de muchos desplazamientos forzados, falleció en esta misma ciudad en 1999, cerca de cumplir 97 años. El primer episodio de desplazamiento de su vida repercutirá en varios poemas de su obra, y se trata de la mudanza de la familia desde el puerto de Santa María a Madrid en 1917. Otros desplazamientos serán marcos en la vida de Alberti por su carácter de ruptura. Y hablo aquí del exilio tras la Guerra Civil Española. Durante la guerra, entre 1936 y 1939, Alberti permaneció en Madrid con su compañera, ustedes se acordarán de María Teresa León, también gran escritora, y juntos actuaron intensamente en el periódico El Mono Azul, en las guerrillas del teatro y en la salvación de las obras de arte del Museo del Prado. Con la derrota republicana, Alberti y María Teresa tienen que marcharse a París, donde viven un año y de donde tienen que fugarse porque empezaría la ocupación nazi en Francia. En 1940 llegan a Argentina, donde vivirán 23 años. Después se van a Italia y solo vuelven a España en 1977, después de que haya muerto el dictador. A lo largo de todos esos años, Alberti escribió mucho. Fueron 40 libros de poesía, si consideramos solo las primeras ediciones, más de 10 piezas de teatro, una autobiografía de más de 800 páginas, además de relatos, crónicas y conferencias. Para nosotros hoy, dentro de ese itinerario de que hablé muy brevemente, es significativo saber que Alberti volvió a dedicarse a Marinero en Tierra en el exilio. En 1945, en Buenos Aires, el poeta publica una nueva edición de su libro, en la que reordena los poemas, añade poemas que habían sido publicados en otros libros y suprime otros. Es decir, la condición del exilio le hizo volver a pensar su obra y releerla a la luz de los eventos, de la guerra y del destierro. Y eso exactamente con esta obra, con Marinero en Tierra, donde presenta los fundamentos de su poética. Bueno, volviendo entonces a esa llegada del Alberti, que tenía entonces 15 años cuando llega a Madrid, en la capital. En ese momento Alberti comunica a su familia su decisión de convertirse en pintor. Y eso porque ya había sido introducido al mundo del color y de los pinceles por su tía Lola durante su infancia en el puerto de Santa María. Desde muy joven demostró su talento reproduciendo pinturas de artistas españoles que circulaban en revistas de la época. En Madrid visitaba el Museo del Prado casi a diario. Y Alberti llegó a exponer sus obras, sus pinturas en varias ocasiones entre 1921 y 23, y simultáneamente se aventuró en la poesía. Lo que él considera su primer poema coincide con la muerte de su padre en 1920. Además de esta pérdida, Alberti sufrió otra cuando contrajo una enfermedad pulmonar que le exigió reposo, impidió sus visitas al Prado y su contacto con la pintura. El confinamiento le impidió pintar, pero a la vez le permitió sumergirse, como él mismo relata, él dice, en el mar de la poesía. En cierta medida, entonces, vemos que las pérdidas, o sea, el abandono forzoso del puerto de Santa María, la muerte de su padre y la incapacidad de pintar,
Son esas pérdidas las que forjaron la vocación poética de Rafael Alberti de una forma casi paradójica, pues todo lo que suprimieron impulsó lo que el poeta llegaría a ser. Bueno, los poemas de Marinero en Tierra empiezan a nacer en este momento. Y es importante tener en cuenta la inserción de Alberti en el ambiente cultural de la Madrid de los años 20, donde circulaban varios otros jóvenes poetas y artistas: Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Maruja Mayo, Concha Méndez, José Bergamín, Pedro Salinas, en lugares como el Ateneo de Madrid, la Residencia de Estudiantes o los cafés donde había tertulias. En ese ambiente repercutían las vanguardias europeas, o sea, el futurismo, el cubismo, el surrealismo, también la poesía de vanguardia que ya se hacía en América Latina, que llega por las manos de poetas como César Vallejo y principalmente Vicente Huidobro, quien va a impulsar las experimentaciones de la nueva poesía española a través del movimiento ultraísta. En líneas generales, y hablo eso porque eso es importante para entender Marinero en Tierra, todos esos poetas se preocupaban por la creación de la imagen poética. Es decir, cómo construir una imagen, cómo sugerir una atmósfera y un mundo poético a través de las palabras, y de una operación que para ellos era fundamental, que era la metáfora. Y cómo hacer todo eso y al mismo tiempo crear algo que fuera sorprendente, capaz de romper el automatismo de la percepción. Quiero darles un ejemplo de un poeta de ese momento. Ahí tenemos el poema, que es Gerardo Diego, que estaba al frente del movimiento ultraísta, para que ustedes vean ahí el gusto por el juego de las palabras, la manera como explora la sonoridad y cómo construye la imagen poética. Son unos versos de su poema Evasión, del libro Manual de Espumas de 1924, o sea, publicado en el mismo año de Marinero en Tierra. Dice Gerardo Diego, son algunos versos nomás. Salto del trampolín, de la rima a la rama, brincar hasta el confín de un nuevo panorama. Noten cómo los versos de Gerardo Diego se alejan de una referencia concreta en dirección a un ejercicio del lenguaje y de sugerencia del poder de la creación verbal. Los versos se sitúan en un ámbito totalmente metafórico, donde el significado primero de la palabra es solo un punto de partida para otro tipo de lógica más amplia, de asociaciones más libres e inesperadas. O sea, es la propia imagen del trampolín. Saltar aquí es más que una operación física, es un movimiento de la imaginación poética capaz de romper las fronteras entre lo abstracto y lo concreto, saliendo del ámbito de la palabra, que se escribe, se escucha, al espacio de la naturaleza, que se ve y se toca, o sea, de la rima a la rama. Y eso cambiando solo una letra, ¿no? La letra A. Es decir, el poder creador del poeta ultrapasa los límites impuestos por la racionalidad común, porque trabaja a partir de la lógica, de lo que puede ir más allá de ella, que es la metáfora. Pero toda esa celebración de Gerardo Diego se aparta de la experiencia vivida del sujeto. En otras palabras, su poesía es tan depurada, tan limpia, tan purificada de realidad, que se convierte en puro juego verbal y llega a perder el lastre de la experiencia y, a riesgo de decir, el poder de comunicarse. Pienso que ese es exactamente el elemento que diferencia la poesía de Gerardo Diego de la de Rafael Alberti y de otros poetas de su generación como Federico García Lorca o Luis Cernuda. En Marinero en Tierra, Alberti también descubre el poder de creación por el lenguaje. También crea imágenes de alto carácter sugestivo. Exhibe un mundo poético propio.
un mundo poético de sueños infantiles, de ritmos populares, habitados por sirenas y, como él dice, por toda la flora del aire y por toda la fauna del cielo. Eso está en un poema de Marinero en Tierra que se llama De 2 a 3. Y les leo algunos versos de ese poema. 3 gatitos grises y un mirlo enlutado, la araña hilandera y el pez colorado, un blanco elefante y un pardo camello, y toda la flora del aire y toda la fauna del cielo. Vean cómo no hay límites para el universo poético que crea Alberti en Marinero en Tierra. Tampoco hay dimensiones que le parezcan lejanas, demasiado grandes o demasiado pequeñas. Marinero en Tierra es todo un mundo de posibilidades y de libertad de imaginar y de crear. Sin embargo, a diferencia de Gerardo Diego, todo eso tiene el lastre de la experiencia. Primero la experiencia de la pérdida, como ya comenté, y luego la experiencia del niño, o mejor dicho, de una voz poética que se construye como un poeta niño o un niño poeta. Todo el mundo poético creado por Alberti en Marinero en Tierra comparte los elementos que su memoria de niño en el puerto de Santa María conserva, o sea, el mar, los paisajes marinos, las canciones populares andaluzas, las tradiciones religiosas y míticas. Eso no quiere decir que el poeta simplemente transpone sus recuerdos infantiles a las palabras, en absoluto. Ese universo onírico infantil del libro es un universo creado con palabras. Y aunque ellas nos seducen por su espontaneidad, y Alberti es muy seductor, lo logran justamente porque la obra es una construcción verbal. Una construcción en la que la memoria funciona no como un archivo muerto, desde donde se sacan los eventos, sino como una operación que está en pleno ejercicio en el mismo momento en que leemos los poemas. En ese sentido, cada poema es una pieza llena de vivacidad y movimiento, características que son imprescindibles para la concepción de poesía de Rafael Alberti. Entonces, ahora vamos a tratar de analizar toda esa operación en un poema del libro. Les invito a que leamos juntos el poema Elegía del cometa Halley. Ya era yo lo que no era cuando apareció el cometa. Del mar de Cádiz, Sofía, saltaba su cabellera. Ay, ¿quién se la peinaría? Con un escarpidor fino salía la ribera mía. Suéltate la cauda, madre, que se la peine Sofía. Ya era yo lo que no era. En este poema, la voz del niño y la voz del poeta se alternan de manera muy sutil. El poema tiene una base fácilmente identificable en la biografía de Rafael Alberti. De hecho, el poeta, con 7 años, vio pasar el cometa Halley sobre la bahía de Cádiz en 1910. Pero, ¿hasta qué punto es relevante esta información para el poema? Como confirmación de su verdad, nos dice poco. Sin embargo, esta información importa como núcleo que el poeta busca de forma intencional, a partir del cual se desencadena un proceso imaginativo y especialmente en este poema un proceso de autoconocimiento. Por un lado, tenemos al poeta que se dedica al esfuerzo de rememoración, que busca voluntariamente el recuerdo del paso del cometa. Lo que encuentra al buscar esa imagen del cometa es una imagen, la imagen de la cola del cometa proyectada sobre el cabello de una amiga de infancia. La imaginación promueve aquí una unión inesperada, la cola del cometa y el cabello de la niña. Esta unión inesperada es lo que la poesía busca. Pero no solo eso, es la aproximación que cabe en la mente de un niño. De ahí que resulte tan lógico que el sujeto lírico, el sujeto que habla en ese poema,
agarre un escarpidor, o sea, un cepillo, como si fuera un cepillo, y ordene peinar la inmensa cola del jale. No hay proporciones demasiado grandes ni realidades tan distantes que no puedan acercarse. Por lo tanto, el cabello prosaico de la niña y la estrella luminosa, casi mágica, se funden sin ningún problema. Por otro lado, si miramos el poema, vemos que comienzan y terminan con el mismo verso. Ya era yo lo que no era. Lo que convierte ese verso como una especie de marco alrededor de los otros versos, ¿no? Como si fuera ahí un cuadro. En el principio, ese verso es más sobrio, declarativo. Pero, digamos, a medida que el cometa pasa, que el cometa invade el poema, una especie de ímpetu se apodera de la voz poética. Podemos percibir eso en la estructura del poema, a través de las vocales acentuadas. Entonces, Cádiz, Sofía, quién, peinaría, mía, suéltate. La repetición de sonidos fuertes, los fonemas oclusivos, K, P, T. Y gráficamente aparecen los signos de exclamación. Esta energía que atraviesa el poema se conserva al final, como si fuera un vestigio del paso de cometa o el vestigio de la propia memoria. ¿Y cómo esa energía está presente en el poema? ¿Cómo la vemos ahí? En la reaparición del primer verso. Ya era yo lo que no era, pero ahora rodeada de signos de exclamación. O sea, la sobriedad del principio se convierte en una expresión de satisfacción. El ejercicio de la memoria y de la imaginación permite que el sujeto descubra algo de su trayectoria. Reconoce en el niño de 7 años al poeta en que se iba a convertir. Claro, es evidente que ahí hay un ejercicio de interpretación de Rafael Alberti sobre un evento de su vida. Y es precisamente esta actitud que debemos entender en este poema, pues muestra que la búsqueda del pasado por parte del sujeto no pretende reconstruir el acontecimiento exactamente como ocurrió. Es decir, el paso del jale no fue necesariamente como él lo cuenta, con la imagen del cabello o el pensamiento poético. Pero eso no importa. El recuerdo vuelve aquí como algo desconocido, como un centro que irradia incógnitas. Entonces, ese sujeto lírico del poema no es un yo entero que mira a su propio pasado solo con la intención de recorrer un acontecimiento cuyo significado ya conoce antes del poema. No. El paso del cometa Halley es una incógnita que interroga al sujeto como si le preguntara: ¿qué soy? ¿Quién soy? Es a lo largo del poema que este evento adquiere significado, como una especie de prueba para el sujeto de que el niño de 7 años ya era, en aquel momento, el poeta que es hoy. Así, el poema no es una anécdota, como ninguno de los otros poemas de Marinero en Tierra. El poema no cuenta, no narra el paso del cometa Halley, sino que lo imagina, superponiendo los puntos de vista del poeta y del niño. Imagina así la reacción lírica al evento. Por lo tanto, podemos hablar de una memoria poética en contraposición a una memoria prosaica, que solo recuerda lo que pasó. Alberti logra así que el evento no se limite al pasado, pues no lo narra como terminado, más bien lo actualiza, lo vive en el mismo momento del poema. De esa manera, la memoria en Marinero en Tierra no funciona como organizadora de una exposición de recuerdos. Es la facultad que preside y opera en la obra. Está en funcionamiento. Es el lugar de enunciación que asume
el sujeto. Y la razón por la que lo hace, por la que decide hacer el ejercicio de memoria, nunca se desvincula de su concepción de poesía. En este sentido, el sentimiento nostálgico, entendido únicamente como deseo de volver al pasado, no resiste a una lectura atenta de los poemas. Es necesario comprender esa nostalgia entre la voluntad manifiesta de querer ser y querer hacer, o sea, como un futuro de una poética que está comenzando en Marinero en Tierra, y la conciencia de que ese anhelo, ese deseo, encuentra su contraparte en una experiencia o realidad previamente conocida. Si bien no se puede ignorar el sustrato circunstancial de la obra, es decir, la distancia de su tierra natal, causada por la mudanza de la familia de Alberti desde el puerto de Santa María a Madrid en 1917, no se puede dejar de observar el anuncio del descubrimiento de un camino de posibilidades que se expresa en el libro. Así pues, no se debe esperar que el mar conocido y experimentado por el niño Rafael Alberti aparezca de manera exacta en los poemas. La memoria, al ponerse en práctica en los versos y por lo tanto atravesada por las especificidades de la poesía como construcción verbal, puede transfigurar los recuerdos, resignificarlos, como vimos en el episodio del paso del cometa Halley. Así, Rafael Alberti presenta sus credenciales en Marinero en Tierra, una poesía del movimiento y de la posibilidad, que celebra la creación, que se muestra espontánea sin dejar de ser una construcción calculada y que no pierde el lastre de la experiencia más íntima. Bueno, eso es lo que yo había preparado para hoy. Muchas gracias por la presencia de ustedes y por la atención. Muchas gracias. Ahora tal vez me están viendo. Sí, ¿Están escuchando? te vemos y te escuchamos, Alessandro. Vale, perfecto. Bueno, Eso. muchísimas gracias por tenerme ahí con vosotros. Obviamente detrás es el puerto de Santa María, pero no estoy en España, estoy en Roma en este momento. Y bueno, pero intenté de alguna forma, digamos, acoplarme con el clima brasileño, que es un clima de verano. Muchísimas gracias a Luis, que está, digamos, haciéndolo todo para que yo pueda estar aquí y hablar delante de ustedes. Muchísimas gracias al director del Instituto Cervantes de Sao Paulo, que nos hospeda aquí. Muchísimas gracias también a Margaret Santos, que hace que no duerma esta noche, pero no es ningún problema. Es un honor de verdad estar aquí con ustedes y poder hablar de Alberti. Yo voy a hablar solamente muy poco, la verdad, de Marinero en Tierra. Todo lo que ha dicho Mayra es más que suficiente, y yo creo, para empezar un debate después. Lo que voy a intentar compartir con ustedes es un poco mi experiencia en relación a otro libro de Alberti, que es sin duda un libro capital de este autor fundamental de la poesía española del siglo XX. Al principio voy a leer un poco también lo que escribe Alberti en La Arboleda Perdida, que es su autobiografía prácticamente, y luego intentaré un poco meter mi biografía, en cierto modo, para después comentaros unas cosas en relación precisamente al texto de Sobre los Ángeles, ¿no? El libro de Sobre los Ángeles y y el texto, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, en La Arboleda Perdida, Alberti cuenta que 1927 fue un año lleno de actividades, como se puede imaginar. Estamos a muy poco, ¿no?, del aniversario, del 100 aniversario del 27.
reconocimientos públicos, sabemos, ¿no? El homenaje a Góngora en Sevilla, pero también fue muy fecundo en términos de escritura. Tras publicar, justamente después de publicar Marinero en Tierra en el 25, y él en la Arboleda Perdida al principio dice estrofas en las que se apretaban todas mis nostalgias gaditanas, lejos de la bella bahía, la bahía que tenemos aquí al lado. Después, digo, de Marinero en Tierra vendrá La Amante, publicada en el 26, El Alba de la Lelí, publicada justamente en el 27, y en una edición privada de José María de Cossío, y la escritura de Calicanto, que publicaría la revista de Occidente en el 29, casi simultáneamente a la aparición de Sobre los Ángeles. Es decir, en pocos años, Alberti escribe 4, casi 5 colecciones de poemas. En el 27, refiriéndose al Alba de la Lelí, es decir, el libro que sigue Marinero en Tierra, Alberti escribe: llegaba a Madrid con mi tercer libro completamente terminado. Estamos a principios del 28 prácticamente, ¿no? ¿Qué hacer para arrancar de nuevo? Ya el poema breve, rítmico, de corte musical, me producía cansancio. Era como un limón exprimido del todo, difícil de sacarle un jugo diferente. ¿A qué apretarlo más? ¿Acaso no había tanteado ya otras formas en mi marinero? Es cuando precisamente empieza a publicar en la revista de Occidente y en Litoral algunos de los poemas de Calicanto. Pero eso le produce, produce reacciones ambiguas, ambivalentes, ¿no? Dice, tuve éxito para muchos, otros, afilando las uñas, empezaron a hablar de neoclasicismo, de sometimiento a las formas tradicionales, de la vuelta a la estrofa. Y aquí, en el capítulo 6 de La Arboleta Perdida, empieza a hablar de todo lo que fue el homenaje a Góngora y su encuentro con Ignacio Sánchez Mejías. Y también de otro encuentro que tuvo, que fue el de José María de Cossío. José María de Cossío es muy importante porque, como veremos, es el que no solo le publica en una edición, el mismo año, una edición privada, El Alba de la Lelí, creo que son 120 copias, no muchas más, sino que lo veremos en relación al desarrollo del texto de Sobre los Ángeles. Se cierra el capítulo 6 y empieza el capítulo 7. Y aquí empieza con estas palabras. ¿Qué espadazo de sombras me separó casi insensiblemente de la luz, de la forma marmórea de mis poemas inmediatos, del canto aún no lejano de las fuentes populares, de mis barcos, esteros y salinas, para arrojarme en aquel pozo de tinieblas, aquel agujero de oscuridad en el que bracearía casi en estado agónico, pero violentamente por encontrar una salida a las superficies habitadas, al puro aire de la vida? Empieza con estas palabras. Es decir, cambia todo. Es una crisis la que va contando en La Arboleda Perdida, una crisis que es al mismo tiempo existencial y de lenguaje. Me gustaría leer, aunque sea un poco largo, pero porque Alberti nos explica qué significa estar en crisis después para un poeta que tuvo ese éxito en esa época. Con Marinero en Tierra hubo un éxito increíble, ¿no? Pero ¿qué significa estar en crisis y tener que renovar, cambiar el lenguaje, ¿no?
Dice, yo no podía dormir. Me dolían las raíces del pelo y de las uñas, derramándome en bilis amarilla, mordiendo de punzantes dolores la almohada. Cuántas cosas reales en claroscuro me habían ido empujando hasta caer como un rayo crujiente en aquel hondo precipicio. El amor imposible, el golpeado y traicionado en las mejores horas de entrega y confianza, los celos más rabiosos, capaces de tramar en el desvelo de la noche el frío crimen calculado, la triste sombra del amigo suicida, como un badajo mudo de campana repicando en mi frente, la envidia y el odio inconfesados luchando por salir, por reventar como una bomba subterránea sin escape, los bolsillos vacíos, inservible, ni para calentarme las manos. Las caminatas infinitas, sin rumbo, fijo, bajo el viento, la lluvia y los calores, la familia indiferente o silenciosa ante esta tremenda batalla que asomaba a mi rostro, a todo mi ser, que se caía sonámbulo por los pasillos de la casa, por los bancos de los paseos, los miedos infantiles invadiéndome en ráfagas que me traía a un remordimiento, dudas, temores del infierno, ecos sombríos en aquel colegio jesuita que amé y sufrí en mi bahía gaditana. El descontento de mi obra anterior, mi prisa, algo que me impelía incesantemente a no pararme en nada, a no darme un instante de respiro. Todo esto y muchas más cosas contradictorias, inexplicables, labirínticas. Esto es un flujo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar? Porque el problema es un problema sobre todo de lengua, de lenguaje poético. Dice, ¿qué hacer? ¿Cómo hablar? ¿Cómo gritar? ¿Cómo dar forma a esa migraña en que me debatía? ¿Cómo erguirme de nuevo de aquella cima de catástrofes en que estaba sumido? Y bueno, también en esa cima hay, en cierto modo, cierta solución, sumergiéndome, enterrándome cada vez más en mis propias ruinas, tapándome con mis escombros, con las entrañas rotas, astillados los huesos. Y se me revelaron entonces los ángeles, no como los cristianos corpóreos de los bellos cuadros o estampas, sino como irresistibles fuerzas del espíritu, moldeables a los estados más turbios y secretos de mi naturaleza. Y los solté en bandadas por el mundo, ciegas, reencarnaciones de todo lo cruento, lo desolado, lo agónico, lo terrible y a veces bueno que había en mí y me cercaba. Esto es un poco el tono también de Sobre los Ángeles, ¿no? Aquí está todo sobre los ángeles. Y es interesantísimo porque él habla, justo después dice, yo había perdido un paraíso. Y justamente el primer poema que abre Sobre los Ángeles se titula Paraíso Perdido. Es un poema que pertenece obviamente Sobre los Ángeles, pero que se encuentra en una posición particular. Es la entrada, se llama entrada. No sé si se puede proyectar ahora el poema, porque está todo lo que acaba de decir está en este poema. No sé si se puede proyectar el poema, porque yo no lo puedo hacer, que no me permite compartir. Sí, ya vamos a presentarlo. Vale. Y si lo vamos a leer, no lo voy a leer, pero porque voy a leer más cositas de Alba de la Lili, pero ahí se ve, ¿no? A través de los siglos, por la nada del mundo, buscándote. El poema tiene un trasfondo metalingüístico, metapoético muy interesante. Lo que va buscando es su voz, es un lenguaje poético. No es solamente la crisis, obviamente, existencial, amorosa, pero al final lo que más le importa, desde mi punto de vista, por lo menos a Alexandre, es encontrar de nuevo esa voz que había perdido, que después del éxito de Marinero en Tierra
no vuelve, ¿no? No vuelve. Ha perdido esa inocencia de alguna forma que le permitió ese salto y necesita ahora hundirse, en cierto modo, las cimas, ¿no? Bueno, estaba en ese estado y en ese estado cuenta, Alberti sigue contando en el capítulo 7 de la Arboleda Perdida, que fue cuando estaba en esa crisis, cuando los ángeles, había soltado a los ángeles en bandadas, fue entonces cuando, y sigo leyendo, José María del Cosío me invitó a pasar unos días en su casona de Tudanca. Y allí llegué con él, una noche de lluvia, a caballo, alumbrados por un farol, entre arroyos crecidos y golpes de ventisca. En Tudanca, pueblo apenas de 40 casas, vivíamos solos, rodeados de pobres campesinos, visitados al atardecer por el cura y el maestro. La casona, piedras y madera, era hermosa. Buena biblioteca, sillones fraileros, chimeneas de campana para el frío, agudo y prolongado allí en el norte. La solana daba a un jardín, un pequeño vergel de flores y frutales. Aunque era primavera, se agradecía el sol de la mañana salido de los montes después de un duro cuerpo a cuerpo con la nieblina. Elegí aquel lugar para mi trabajo, en el que me sentaba yo a leer o escribir. Entonces, quizá me gustaría que ahora se proyectara la primera imagen de Tudanca, si fuera posible, para enseñarles. Es muy interesante, ¿no? Especialmente el paisaje. Algunos de ustedes no sé si conocen Tudanca, no creo yo. Ahora os contaré. Es totalmente diferente del paisaje que yo tengo a mis espaldas, ¿no? Es como si para escribir sobre Los Ángeles, Alberti hubiese tenido incluso que ir a otro planeta, ¿no? Viajar a un lugar, que es la casona de Tudanca, a otro planeta, ¿no? A las montañas, ¿no? Las cimas, que son unos abismos. En cambio, aquí se encuentran, Alberti encuentra su contraparte, ¿no? de la bahía gaditana del puerto de Santa María. Y dice, continúa diciendo, algo tranquilo, en cierto modo, aumenté con bastantes poemas mi libro. Las tinieblas de los montes, la lucha de los vientos, unidas a aquellas soledades, me dieron nuevos ángeles para él. Fue allí, en Tudanca, donde el verso corto, frenado, castigado, del verso corto, frenado, castigado, pasé insensiblemente a otro más largo, más moldeable al movimiento de mi imaginación de aquellos días. Escribí entonces 3 recuerdos del cielo, el primer y espontáneo homenaje de mi generación a Gustavo Adolfo Bécquer. Ese 3 recuerdos del cielo se encuentra en la última parte. Después de la entrada sobre Los Ángeles está dividido en 3 partes y cada una de estas partes se titulan Huéspedes de la niebla. Y en la última parte, el primer poema es este 3 recuerdos del cielo, que en realidad son 4, porque hay un prólogo y luego el primer recuerdo, segundo recuerdo y tercer recuerdo que Alberti dedica a Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, en el 28 sale Cal y Canto y sale también al mismo tiempo casi de forma simultánea sobre Los Ángeles. Y la recepción de Sobre Los Ángeles es impresionante. Salinas le dedica una conferencia muy emocionante, dice Alberti, y dice que Azorín lo define
bueno, dice que Alberti con ese libro ha llegado a las más altas cumbres de la poesía lírica. Algo completamente rompedor. Vuelve a tener ese éxito, ¿no?, que había tenido con Marinero en Tierra. Aquí viene ahora mi experiencia en Tudanka. ¿Por qué? Porque hace 20 años, en 2004, yo estaba terminando el máster y como tesis decidimos con una profesora veneciana, no, ella era romana en realidad, pero de la Universidad de Venecia, Marcella Ciceri, que era una filóloga medieval, y yo quise hacer la tesis con ella, pero no quería trabajar sobre los incunables, y ahí digamos que llegamos al compromiso de trabajar sobre Alberti, porque esa profesora había conocido a Alberti, había estado con él en Roma, había visitado su casa y lo conocía personalmente. Y entonces, cuando yo le dije que quería hacer la tesis con ella, pero que no quería en absoluto trabajar sobre medieval o incunables, antiguos manuscritos, etcétera, etcétera, yo en ese momento era un poco radical en ese sentido, me dijo, bueno, entonces tienes que buscar el manuscrito de Sobre los Ángeles y vamos a ver qué tal. Entonces fue un poco complicado, tuve que ir a Bérgamo, a otra universidad en el norte de Italia, hablar con otro profesor, Gabriele Morelli, que es bastante importante, es un hispanista bastante importante en Italia, y no solamente, también en España, que también conoció a Alberti, lo trató y me dijo, supo ubicar dónde estaba el manuscrito. Efectivamente, había un manuscrito, hay más, no hay solo uno, pero hay un manuscrito en la casona de Tudanka. Entonces yo en la primavera del 2004 me acuerdo que viajé a Madrid y desde ahí con un coche, con un Fiesta de un amigo canario, me fui a Tudanka y que es como veis, un pueblo en el norte, en la comunidad autónoma Cantabria, situado a 96 kilómetros de Santander, y que actualmente cuenta con 156 habitantes. Me acuerdo perfectamente cuando llegué, después de, creo que eran como 7 horas de coche conduciendo, salí por la mañana en Madrid y llegué muy tarde por la noche en Tudanka. Y me acuerdo que llegué obviamente no había luz, no había ese farol tampoco que había encontrado Alberti, pero había nieblina, no veía nada. Fue bastante complicado llegar y al final cuando llegué me acordé de lo que decía Alberti precisamente de su llegada a Tudanka. Bueno, al día siguiente empecé me quedé en la única pensión que había y al día siguiente, que estaba al lado justamente de la casa, y al día siguiente empecé a trabajar en la casona de Tudanka. En ese momento no había, digamos, internet como podemos ¿no?, utilizarla ahora. O sea, era bastante difícil incluso saber dónde estaba el lugar, etc. Al final lo encontré. Pude contactar con el encargado de la casona, de la biblioteca de la casona, el bibliotecario, y al día siguiente me dio paso para que yo pudiera entrar. Ahora, y pudiera trabajar en la casona, donde me quedé básicamente una semana. Ahora me gustaría que también pudiéramos ver las otras fotos, la foto de la casona, en principio, y también de la biblioteca. Son 3 fotos que tengo ahí. Si se puede, por favor, proyectar esas fotos, sería fantástico. Es la foto. Esa es la biblioteca, una de las 2 fotos de la biblioteca donde yo pude trabajar y donde está aparentemente guardado el manuscrito de Sobre los Ángeles. No sé si hay otra foto también de la biblioteca, pero no importa. Y de la casona también, esa es la otra foto. Y luego hay otra foto de la casona desde fuera.
para que puedan entender de lo que estamos hablando. Actualmente es una casa museo. En ese momento era la casa de veraneo, ¿no?, de José María de Cossío. Esa es la casona, y detrás de ese edificio hay también el vergel, como lo llama Alberti, o el jardín conclusus, prácticamente que hace parte, digamos, de la propiedad de la casona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo entro en la biblioteca muy entusiasmado, puedo empezar a trabajar sobre el manuscrito, pero el manuscrito no está. Y se lo habían mandado precisamente al puerto de Santa María para una exposición. Querían exponerlo ahí, se lo habían mandado ahí, no me lo habían dicho, yo le había explicado que quería ver el manuscrito, me dijeron que no había problema. Y al llegar no me encuentro con el manuscrito, pero sí me encuentro algo bastante moderno para la época, con la digitalización de todo el material. Entonces ahí un poco decepcionado por no poder, digamos, tocar, ver el objeto en el que había escrito Alberti, pero al mismo tiempo me di cuenta de que trabajar con material digitalizado te da mucha más capacidad de ver, incluso entrar casi dentro de la caligrafía del poeta. Entonces al final pude trabajar bastante bien. Entonces, a la hora de empezar la tesis, de empezar esta edición, que nunca se publicó, es un trabajo que nunca ha llegado a publicarse, la idea era precisamente la de hacer una tesis, una edición, un estudio ecdótico, se dice, que pudiera dar cuenta tanto de una fase genética del texto como de una fase evolutiva. Cuando digo genética, estoy hablando de la historia anterior a la primera publicación del texto. Entonces, con su manuscrito, con sus borradores, las pruebas, todo, ¿no? Por otra parte, la fase evolutiva sería las posteriores transformaciones a la edición que se llama Princeps, la edición del 28, que en el tiempo el texto se incrusta de estas transformaciones. Y veremos unos ejemplos para que, digamos, sea un poco más claro. Entonces, la idea era, y lo que produje como tesis para el maestrado, para la tesis magistral, produje esta edición que nunca luego se publicó. Pero me parece muy interesante esto, porque ahora lo que me gustaría comentarles es un poco qué es lo que me encontré con el manuscrito. ¿Qué es lo que me encontré con el manuscrito? Entonces, lo que obviamente no tenemos demasiado tiempo, entonces no puedo entrar en detalles el tipo de trabajo. Bueno, mi trabajo en ese momento tenía que ver con la filología de autore italiana, es decir, la filología de autor de Dante Isella, por ejemplo, de Alfredo Stussy. Entonces, en ese momento yo estaba trabajando dentro de ese marco teórico, y lo que quería hacer era precisamente ver la relación que había entre el manuscrito y la edición, describir el manuscrito, la primera edición, la edición que de Ciap, ¿no? Y luego ver el tipo de modificaciones que el texto había sufrido durante las muchísimas publicaciones en antologías, en diferentes ediciones que a lo largo de los años se habían publicado. Llegué a hacer el cotejo de
más de 30 diferentes ediciones de Sobre los Ángeles. Ahora eso no vale para nada porque tendría que empezar de nuevo a partir y sobre todo empezar de nuevo y sobre todo cotejar también todas las ediciones que se han publicado en los últimos 20 años, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, ver cómo algunas cosas que me gustaría contarles del manuscrito. Me encontré con algunas sorpresas, ¿no? Entonces, el manuscrito era digamos, hay que describirlo un poco. Entonces, el manuscrito está compuesto por 94 folios autógrafos escritos de la mano, de la caligrafía de Alberti. Hay algunas hojas en blanco también. Y normalmente son de 19 centímetros por 12,5. La tinta es negra y hay algunos pasajes en lápiz también. Las signaturas, hay algunas signaturas en el lápiz al fondo de la página de los folios que indican, digamos, el uso del manuscrito en la imprenta. Se ha utilizado ese manuscrito para la imprenta de la Princeps. La caligrafía de Alberti en ese caso es muy clara, porque muchos de los poemas ya lo había escrito, y entonces a medida de que va avanzando en la escritura de los poemas, vemos que hay más tachaduras. Entonces al principio, pero en general es muy clara la caligrafía, y entonces a principio y luego un poco más insegura, ¿no? En los últimos, donde abundan las correcciones y las tachaduras. Un rasgo muy relevante del manuscrito es que no hay títulos. Los poemas no tienen título. La mayor parte de los textos, por lo menos. Y el manuscrito los poemas están numerados progresivamente y sugiere una disposición que luego no corresponde a la edición de la primera edición, la edición que llamamos Princeps. Pero el tema, la sorpresa mayor que me llevé fue, más allá de todas las tachaduras, etcétera, fue encontrarme con un poema que nunca se ha publicado. Lo tenemos ahí, es un poema inédito, que no tiene título porque está en el manuscrito, tiene un número, en el número progresivo es el número 25, no sé si se puede proyectar, le mandé la foto. No, pues se llama Poema Inédito, la foto. No sé, no creo que es esa, tampoco. No veo, supongo que es esa, pero no consigo ver, supongo que sí, ¿no? Margarechi, por favor, dime si es el poema. Sí, empieza con Volviste para vergüenza. Exacto. Es muy interesante ese poema. Es un poema que no aparece en ningún otro lado, solo en ese manuscrito. Y dice, volviste para vergüenza de los que ya no velaban. Y luego veis ahí hay ese menos sin, 2 puntos, con, es una forma de transcripción que dice que en el manuscrito la palabra sin está tachada y se cambia, el autor la cambia con. Es decir, quita el adverbio sin, la preposición sin, y pone la preposición con, que es el contrario. Y dice, entonces voy a leer lo voy a leer con el con, ¿no? Dice, volviste para vergüenza de los que ya no velaban, con ejército, con armas, nocturna, forzando puestas, ladrona fría, asesinando la guardia. Te había echado de mi alma
y tú volvías, asesinando la guardia de mi alma, a mi alma. Probablemente hay un error ahí, es forzando puertas. Yo creo que hay un error, ahora no me acuerdo si hay un error directamente en el manuscrito, pero obviamente la palabra sería puerta, ¿no? Pero, entonces, no solo esto, no solo se nota este tachadura de sin y el cambio con el con, que es exactamente el contrario, sino que hay la palabra ejército está escrita con la grafía antigua, que era con G de gato. Se trata probablemente de uno de los poemas más antiguos, ya que está encabezado solo por el número de la sucesión, al igual que todos los poemas del manuscrito. Y creo que es la primera vez que este poema se transcribe, fue la primera vez cuando en mi tesis lo transcribí, para que se pudiera leer, digamos, sin problema y de desciframiento caligráfico. No logré entender por qué Alberti no quiso incluir este poema sobre los ángeles. Sin embargo, el hecho de que Alberti decidiera excluirlo sugiere que el autor seguía trabajando, seguía afinando la arquitectura del libro hasta el final, hasta justo antes de la publicación. Y al final decidió que ese poema no tenía que entrar y cambió el orden del manuscrito que está en Tudanka. Podemos cambiar, puedo volver a la otra. Muchas gracias. No, que quería ver el público, si fuera posible, solo para el técnico. Es perfecto. Y luego hay la edición Princeps del CIAP de 1929, que es una edición que tiene muchos problemas, que se publicó, es una edición que publica la Compañía Iberoamericana de Publicaciones en Madrid, que es la primera vez que se fija el texto sobre los ángeles. Digamos, es la estructura del libro, la primera vez que se publica, determina también la estructura del libro. Lo que pasa es que ese formato, lo veis ahí, y hay unas fotos más del formato, es un formato muy pequeño, porque es un formato de 18 centímetros por 25, por 12,5. Y este formato condicionó la disposición de los versos y las estrofas. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos un libro donde no cabe el verso, por ejemplo, ¿no? Donde no cabe un verso, donde forzadamente hay que ir al otro lado de la página, hay que ir a capo, pero el verso no sería lo normal para el verso, ¿no? De hecho, en la tercera parte, donde se encuentran los versos más largos, el editor anunció que, dado que los versos sobrepasaban la línea de la página, se marcaría el inicio de cada verso con mayúscula, de modo que las líneas iniciadas con mayúsculas serían continuación del verso anterior. Antes de la tercera parte, antes de la parte donde que empieza con ese poema que hemos visto antes, ¿no? Tres respuestas, ¿cómo era? Me acuerdo ya. Que estoy cansado. Ay, Dios mío. Tres recuerdos del cielo, perdón. Tres recuerdos del cielo. Esa parte, antes de empezar esa parte, hay una nota del editor que dice esta palabra. Como muchas veces en esa parte del libro, la longitud de los versos sobrepasa la de las líneas, el principio de cada verso se indica siempre con la letra mayúscula. Es decir, que las líneas iniciadas con minúsculas continúan, sin pausa alguna, el verso anterior. Podéis imaginar
el lector se encuentra con con un poco una página un poco más, digamos, hay confusión en la página. Pero no solo eso confunde precisamente las lecturas, pero también confunde quien quiere publicar otras ediciones. De hecho, hay erratas en la disposición de los versos que producieron luego, más tarde, otras ediciones con las mismas erratas. Entonces, hay diferencias entre el manuscrito y la Princeps. Tenemos que considerar la Princeps como la primera edición hecha con digamos, el aval del autor, pero al mismo tiempo vemos que esa Princeps ha producido, y voy rápidamente, yo creo que, ¿cuánto tiempo todavía tengo, Margaret? Son las 8:20 aquí, yo creo que 10 minutos. ¿Está bien? ¿Cómo queráis? ¿Cómo queráis? Vale. 10 minutos, vale. Lo que estaba diciendo. Entonces hay diferencias entre el manuscrito y la Princeps de orden, título, versificación. Hay varios de estos problemas. Y claro, hay que... y a partir de ese primer cotejo del manuscrito, etcétera, pude empezar a dedicarme a la fase evolutiva, ¿no? Y crear familias de ediciones para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Cuáles son las, como dije, ¿no? Las ediciones que, por ejemplo, han mantenido esas erratas que había en la Princeps, en la edición del 29. Entonces, en ese momento yo había reconocido 5 diferentes grupos de ediciones. 5 diferentes grupos de ediciones. Es decir, hay de las más de 30 ediciones que hay del texto, se pueden encontrar digamos, semejanzas y a través de esas semejanzas también construir la evolución del texto. Pero ya podemos decir que tenemos 5 diferentes textos de Sobre los Ángeles. El primer grupo es el grupo que tiene las mismas disposición problemática de la edición de la Princeps. El segundo grupo, que es el grupo, digamos, directamente filiado por CIAP 29. Luego hay otro grupo que es muy importante, que es el grupo de Losada, que reúne las ediciones argentinas desde 1940. Mayra hablaba justamente de cómo Alberti vuelve a trabajar sobre Marinero en Tierra mientras está en el exilio. Y hace lo mismo también con Sobre los Ángeles. Y vuelve a publicar correcciones autoriales. En esa edición hay algunas correcciones autoriales de Alberti que publica junto con Guillermo de Torre, que era de Madrid y español, pero que trabajaba para Losada y estaba en Argentina, en Buenos Aires. Trabaja junto con el editor en ese caso y consigue publicar un texto que aparentemente es un texto que él pudo visionar y pudo corregir, ¿no? Entonces hay ese otro grupo. Pero luego hay otro grupo también, que es el grupo Aguilar, que es una editorial de Madrid, obviamente, y que incluye de esta editorial poesía 1924-1967 y obras completas de 1988 y otras más. Y esa editorial 72 y 88, es decir, estamos en la fase en que Alberti en el 77 vuelve a vivir a Madrid, vuelve a España después de largo exilio, encontramos otras
otras correcciones autoriales ahí, diferentes del grupo de Losada, y posiblemente en este momento, en este caso, haya también no solamente la intervención de Alberti, sino la intervención de Aitana Alberti, de su hija. Y fija ese texto, el texto de Aguilar, fija un texto de referencia sin duda ninguna para las publicaciones siguientes. Lo que pasa es que no fue justamente así. ¿Por qué? Porque hay otro grupo, un grupo que he definido moderno, que se publicó en el 81, el 2000, en varias editoriales españolas, Galaxia Gutenberg, Cátedra, Turner, Orbis, que todas vuelven a la Princeps y mantienen ciertos errores, otros errores lo corrigen, no se entiende, pero vuelven a la edición del 29. Y finalmente hay otro grupo que he definido de Barcelona, porque son todas editoriales de Barcelona que publican Seix Barral, RBA, etc., que tienen ciertas variaciones tipográficas diferentes y muestran errores recurrentes de género y concordancias. Como que hay un ejemplo, dice esa alma en pena en lugar de ese alma en pena. Y hay otros problemas. Entonces hay como Solo un segundo que no se escucha bien. la fase evolutiva del texto. Que, ahora sí. Entonces, luego obviamente cotejé también las antologías y las traducciones, especialmente las italianas. Sé que hay una traducción también en portugués de sobre los Ángeles, pero no tuve tiempo de ir a ver cuál es el texto. Es un texto que no tuve la posibilidad de tener, digamos. Y entonces, como para terminar un poquito este recorrido un poco a través de los diferentes textos sobre los ángeles, quería decir quizá solamente un par de cosas, ¿no? Esa edición genético-evolutiva se quedó en el trabajo de tesis, no tuve la posibilidad de publicarla. No sé si tiene sentido ahora mismo, pero seguramente nos muestra algo, o sea, por lo menos el estudio que hice en su momento nos muestra algo muy importante desde mi punto de vista. Primero, que el Sobre los Ángeles es un texto históricamente muy móvil. El contraste entre el manuscrito y la edición Princeps, junto con la fortuna de las familias editoriales, los grupos, demuestra que lo que hoy leemos es el resultado de decisiones autoriales y editoriales también, que deben ser visibles para el lector. O sea, la idea de esa publicación con el doble aparato, el aparato genético y el aparato evolutivo, era para que el lector tuviese constancia de esa historia del texto, ¿no? Para que esa visibilidad, digamos, sea, y sobre todo sea claro el texto de Alberti, ¿no? La huella, la huella de Alberti en la imprenta de ese texto, ¿no? También en esa época lo que defendía era que lo defiendo todavía, que la filología de autor no es un lujo erudito, como se podría pensar, sino una herramienta pedagógica. Enseñar el poema con conciencia de su historia textual mejora la lectura y evita simplificaciones. La crítica textual es, en este sentido, una forma de responsabilidad intelectual en relación al texto.
Y finalmente, que sí, necesitamos también, y hay una grande tradición en Brasil y en Latinoamérica, de esas ediciones críticas contemporáneas capaces de integrar papel y también el digital. La, quizá esta edición encuentre esa imposible edición genético-evolutiva, pueda encontrar su espacio precisamente en lo digital. Pero bueno, al cerrar quisiera subrayar que esta propuesta, que sigue imposible edición genético-evolutiva de Sobre el Sangre, aspira, digamos, no a resolver el texto, porque el texto tiene una vida múltiple en ese sentido, pero a ponerlo en movimiento ante el lector. Eso sería la idea. Sobre los ángeles nunca ha sido un libro fijo, cerrado una vez para siempre, sino una obra viva. Esos ángeles van en bandadas todavía, cuya historia textual continúa hoy en día, y la poesía de Alberti, tanto la de Marinero en Tierra como la de Sobre los Ángeles, nacida de la bahía del puerto de Santa María o en la neblina de Tudanca, merece hoy más que nunca una lectura que esté a la altura de su complejidad. Muchísimas gracias por escucharme hasta aquí y desde tan lejos. Muy bien, gracias Alessandro. Antes que abramos para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, yo sí quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? Uniendo un poco todos aquí, ¿no?, que han hablado. Dice, bueno, está relacionado a lo que todos han dicho, ¿no? Daniel, Mayra, Alessandro, ¿no?, que es ese rasgo autobiográfico, ¿no?, que surge representado ahí en esa experiencia imaginada y construida, ¿no?, del poema. Pero es interesante cómo el fantasma de Becker, ¿no?, está en todos, ¿no? O sea, Daniela se ha acordado ahí se equivocó la paloma, ¿no?, que obviamente es un eco, ¿no?, de ese gran poeta romántico, Becker, y tú has hablado de ese subtítulo, digamos, ¿no?, que abre un apartado del libro, ¿no?, que es Huésped de las tinieblas, ¿no?, que también, ¿no?, proviene ahí de un poema de Becker, ¿no? Pero es interesante pensar, ¿no?, y hablando del fantasma de Becker, ¿no?, y de la idea de eco, ¿no?, que hay los románticos trabajan mucho con esa imagen del eco, ¿no? Y claro que hay ese juego entre palabra, ¿no?, y sonido que está puesto ahí, y esa idea de la tiniebla, ¿no? O sea, entonces todo esa idea de ese claroscuro, ¿no? Y los románticos llamaban el eco el fantasma de la voz, ¿no?, por justamente esa imagen diáfana, ¿no?, del eco, que no es efectivamente la voz, sino algo, ¿no?, que resuena, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no?, esa idea, ¿no?, de esos ecos, ¿no?, del fantasma de Becker, un comentario que yo quería hacer, y tal vez tú puedas comentar, o Mayra también, es que, y a partir de lo que han dicho los dos, ¿no?, es que Marinero en Tierra no es tan luminoso cuanto se cree, y tampoco Sobre los Ángeles es solo oscuridad, ¿no? O sea, entonces, justamente pensando en esa cuestión de la representación y de la construcción, ¿no?, de la imaginación, que todos los libros, claro, ¿no?, de cualquier gran poeta, y ese es el caso de Alberti, ¿no? Entonces, si quieren comentar algo, en fin. ¿Puedo empezar? Rápidamente. Sí, yo, claro, puse acento ahí en lo que sería lo luminoso de Marinero en Tierra, de lo que él ha, como esa encenación de lo que ha descubierto
¿no? Pero claro, el poema que elegí, ustedes se acordarán, se llama Elegía del cometa Halley, ¿no? Entonces hay ahí un rasgo, aunque él termina ahí con las exclamaciones, la elegía no deja de señalar una nota, que es esa nota que está también en el título, del Marinero en Tierra, que es que está ahí el desplazamiento. Y quizá una vez me ocurrió, después de muchas veces de leer ese libro, me ocurrió que quizá Marinero en Tierra es ese que está en el lugar donde no debería estar, ¿no? O que nació, que es marinero, pero está en un lugar que no es del marinero. Pero quizás en alguna medida es la condición humana, ¿eh? Esa es la condición humana, ser un marinero en tierra, ¿no? Entonces me ocurrió eso una vez así, pensando libremente. Pero me parece que sí, que la nota está ahí. Y cuando Alberti vuelve a Marinero en Tierra en Buenos Aires, exactamente los poemas que va a buscar del Alba del Alelí, los saca del Alba del Alelí y los pone en Marinero en Tierra. Son una serie de poemas que se llaman playeras. Y esas playeras son bastante oscuras, ¿no? Tienen notas así bastante, colores incluso, que no aparecen en la primera edición de Marinero en Tierra, que no solo es luminoso en la palabra, pero incluso en los colores, amarillo, blanco, azul, y ahí esas playeras traen otra nota, ¿no? O sea que ya no es solo la nota de quien lo lee a partir del exilio, del destierro, sino una nota que ya estaba en el libro, ¿no? Entonces me parece que sí. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Margaret. Es un libro sobre los ángeles en que, por supuesto, digamos, es el primer homenaje, lo dice el mismo Alberti, ¿no? Que le hace su generación a Becker. Y es un libro que tiene ese trasfondo de eco. Estos ángeles son, en cierto modo, se pueden interpretar de muchas formas, pero son ecos de una, digamos, de una musa que ya no está, que se queda en un trasfondo, ¿no? en una parte donde el poeta no llega, pero le llega el eco. Estos ángeles son como fantasmas, ¿no? que llegan como ecos de una inspiración. Y es verdad que en realidad, precisamente, estaba buscando aquí en el computador, Tres recuerdos del cielo es una progresión hacia la luz. Entonces no es, Alex, no es totalmente un libro sombrío o sumido en la tiniebla, sino es una salida de la tiniebla, quizá. La tercera parte del libro ya ahí termina. Para no dar una información incorrecta, quería ver la última parte, si me dejáis un momento, que lo tengo aquí en el computador. Los últimos ángeles, aunque los títulos son ángeles de la ruina, ángeles muertos, etcétera, el ángel falso, etcétera. A pesar de esto, hay cierto, especialmente en Tres recuerdos del cielo, hay una construcción que lleva hacia la luz, hacia el paraíso perdido con el que había abierto el título, se encuentra en Tres recuerdos del cielo, que son dedicados, ¿no?, precisamente a Becker. Entonces sí, estoy de acuerdo con tu lectura. Vale, muchas gracias. Bueno, no sé, ¿a alguien le gustaría hacer algún comentario?
Sí. Primero gostaria de dizer que fiquei muito impressionado com a qualidade das palestras e mostra que essas coisas são necessárias. Eu mesmo fiz uma maestrança nos Estados Unidos e sei o trabalho que dá. E vocês demonstram isto mais uma vez. Okay. E gostaria de dizer rapidamente uma coisa que me emocionou muito, é ver um comentário de Alberti sobre Luiz Gonzaga, que é dos mais importantes músicos de Brasil, em minha opinião. Eu achei muito belo isso, de que ele tivesse, porque foi não tinha muito tempo que Luiz Gonzaga havia começado. Eu não entendi como, mas maravilhoso. É só isso. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, Alberti tuvo contacto, ¿no?, por el exilio, ¿no?, ahí en Argentina y también algún periodo en Uruguay, con muchos brasileños, ¿no? Portinari ha sido su gran amigo, ahí incluso lo ha ayudado financieramente durante el exilio. Entonces él, bueno, yo he llamado, obviamente, y tantos otros. O sea, él tuvo mucho Caribe, claro, de Bahía, el argentino, ¿no?, radicado ahí en Bahía, el pintor, y siempre estaba al tanto de la cultura brasileña, de la música, de la pintura, de la literatura, ¿no? Admiraba mucho a Murilo Mendes, a Drummond, y por ahí va. O sea, el exilio proporcionó no solo esa circulación de los españoles en América, sino también, ¿no?, esos contactos, ¿no?, con la cultura brasileña. Bueno. Desafortunadamente no pudo venir a Brasil. Lo invitaron, Graciliano Ramos lo invitó y habían organizado un congreso de los escritores, iba a ser en Porto Alegre, pero Alberti no tenía pasaporte, tenía un permiso para vivir en Argentina, pero no tenía documento. Durante muchos años no pudo viajar, solo podía ir a Uruguay. Por causa de la guerra civil. Exactamente, porque era un exiliado. Argentina lo recibió, pero no le dio el pasaporte. No solo él, los otros exiliados también, claro. Obviamente. Entonces no pudo venir. Había en la década del 50 incluso circuló en los periódicos de Brasil que iba a venir el poeta español, el gran poeta español Rafael Alberti. Se esperó y se organizó, pero al fin no. Pero una vez, cuando iba a Roma, iba con Bergamín a Roma, el avión paró en Río. Entonces estuvo en Río, pero así, al aeropuerto y ya se fue. Muy bueno. Rafael Alberti diz: Ivan a morrer-se mudos, sem saber nada. O que sabemos da vida? O que desejamos? Onde desejamos ir? Assim viveram aqueles muitos antes que nascêramos, até que vimos pela primeira vez os nossos pais. E chorou para nada. Ele anda pelo mar, a cantar os olhos que molham, as marés dos meus olhos, ele diz, né? De onde vem esse mar de Alberti?
Essa é uma pergunta... É simples, né? Mas é enorme. Primeiro, esse mar vem da infância, vem de uma experiência vivida, né? Mas eu vou falar uma coisa assim, é muito rápida, e também o Alessandro contou da experiência dele em Tudanca. Vou contar da minha experiência em Puerto de Santa Maria. Quando eu fui, pensei, bom, finalmente vou encontrar o Alberti. Estou falando em português, perdão. Ai, perdão. Tudo bem. Sigo, perdão. E aí, falei, vou encontrar Rafael Alberti agora, né? Agora vou ter a vivência. E sim e não. Ahora cambio, porque llegar al puerto de Santa María y ver todo, bueno, eso es, Alberti, es todo eso, pero también no lo es. También es, ¿dónde está Alberti? En la poesía, es creación, es palabra. Entonces el mar también es palabra, también es poesía, también es pura imaginación. Y yo me acuerdo, otra vez, yo estaba preparando un análisis de un poema, Sueño de Marinero, y justo yo estaba viviendo en Salvador, de Bahía. Y me puse ahí frente al mar con el poema. Yo dije, ahora voy a leer ese poema, ahora voy a entenderlo. Y ahí me acordé de una conferencia de García Lorca sobre Góngora, y García Lorca dice, bueno, no hay nada más tonto de lo que hacer un poema a una rosa, a una rosa, flor, con una rosa delante. O sea, porque no se trata de la rosa rosa. Se trata de la rosa rosa real, ¿no? O sea, de la rosa que tenemos, que vemos, que olemos, pero también no se trata de la rosa. Se trata de imaginación poética, ¿no? Entonces el mar de Salvador no me ayudó. Entonces lo dejé, miré al cielo, al mar y ya está. O sea, el mar estaba en el poema, ¿no? Entonces es el mar de Puerto de Santa María, pero me parece que también es imaginación poética, ¿no? Es las dos cosas a la vez, me parece. ¿Puedo? También. Sí, claro. ¿Sí? Mi nombre. No, simplemente para decir que sin duda es ese mar y no es ese mar, pero al mismo tiempo es el lenguaje. Sí. Alberti tiene una relación importantísima con el lenguaje, diría física, si pensamos en sus poemas visuales, por ejemplo. Entonces tiene una relación con la letra, con esa onda, ¿no? Que esa ola, onda en portugués, ola en español, que es la superficie del mar. Y ese es el lenguaje también. Entonces, bueno, y era pintor, ¿no? Volvió a pintar en el exilio. Por supuesto, exactamente. Entonces su mar es ese también, ¿no? No solamente el mar físico o el mar metafórico, la infancia y todo eso, pero también esa materialidad del lenguaje. El lenguaje en sí como mar, que Internet? É internet, não? Aqui? Não sei se cai, né? Yo no sé. Es internet, no sé. Que haber visto no, la caligrafía de Alexander, de Alberti. Y pero hay un problema aquí. Sí, no, se cortó un poco, pero después te escuchamos a vuelta al normal ahora, sí, Vale. a la normalidad. Buenas noches, mi nombre es Olivia. Y después de estos preciosos estudios, ¿no?, sobre Alberti, y especialmente de profesor Alessandro, que ha hecho un estudio profundo de las maestras también, sí, pero yo quería saber del profesor Alessandro de exactamente qué lo llevó a
a profundizar tanto la obra de Alberti, cuál la identidad que él sintió, que el profesor Alessandro sintió, para buscar tantas cosas tan profundamente en la obra preciosa, ¿no?, de Alberti. Si todo que encontró en la poesía de Alberti, ¿no?, porque yo he leído que Alberti fue también pintor y también buscó algo de teatro. Entonces quería tanto expresar, tenía tanto que expresar de su vida, que buscaba varios medios, ¿no?, de expresar su poesía. Entonces quería saber del profesor Alessandro la identidad, si es posible, ¿no?, con dos personas, una identidad con Alberti para profundizar tanto todo ese estudio, las partes tan preciosas de la obra de Alberti. Gracias. Vale. En principio, hace 20 años, era mucho más joven y estaba yo terminando mis estudios. Entonces fue un poco una casualidad, en cierto modo, ese encuentro. Bueno, obviamente conocía a Alberti, lo había estudiado, pero ese encuentro tan profundo como Olivia, creo que era el nombre, Sí. percibió, pues fue justamente esa posibilidad de ver la materialidad, digamos, aunque no pude todavía hasta hoy tener en mis manos el manuscrito, pero pude, a través de la digitalización, pude efectivamente ver la caligrafía, la huella de la mano, del gesto del poeta. Y esto es algo que yo aconsejo, ir a ver los manuscritos donde se encuentren, solamente para ver cómo se escribía en ese momento, porque ahora ya todo está bastante digitalizado, no escribimos directamente directamente en el computador o en el teléfono, etc. Pero el gesto de la caligrafía es un elemento, desde mi punto de vista, muy importante. Siempre es una huella, siempre es algo que deja un sujeto, un ser, un cuerpo que está en la historia. Y ese gesto es algo que si lo vemos efectivamente con esa profundidad, con esa identidad, como dijo nuestra compañera del público, esa identidad es real, es viva, deja, más allá del libro que es publicado, que está ¿no?, trabajado por el editor. Si vamos a ver el manuscrito, vemos el gesto de esa identidad, de ese cuerpo, de esa vida que ha estado con nosotros en este mismo mundo, ¿no?, y que ya no está con nosotros, obviamente. Pero eso me ha llamado muchísimo la atención, y quizá mis estudios, aunque no haya seguido con la filología de autor, mis estudios siguientes también tengan algo de ese momento muy, muy impactante para mí. Espero haber contestado a la pregunta. Voy a aprovechar la pregunta de Olivia y hacer un comentario que no hice al principio, pero Mayra está aquí, y yo también, y Alessandro, ¿no? No solo para esa conmemoración de los 100 años de Marinería en Tierra, pero quisiera comentarles que hemos organizado, Mayra y yo, un número de una revista que es la revista de nuestra área, ¿no?, de español, ahí en la Universidad de São Paulo, en la USP, que se llama Caracol, ¿no? Y hemos traído y hemos dejado ahí
¿no? Si ustedes quieren, los libros no, por favor, pero las fotocopias, ¿no?, de la revista, ¿no?, están ahí disponibles. La presentación, hay un artículo que hemos seleccionado justamente porque es de una profesora argentina, ya que estamos hablando de los dos lados del océano, ¿no? Y sí, un artículo del profesor Wagner Camilo, ¿no?, gran lector, el mayor de Drummond en Brasil, y que ha colaborado con nosotros, ¿no?, que fue un honor, ¿no? Y la revista se va a publicar la próxima semana, así que les invito a acceder, ¿no? Es un nombre muy fácil, ¿no? Revista Caracol, ¿no? Se encuentra fácilmente, pero ya hemos dejado ahí una muestra, ¿no?, de la revista y de esas conmemoraciones también de los 100 años de Marinería en Tierra, ¿no? Y no sé, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Claro, claro. No, es solo, Alessandro leyó ese fragmento de la arboleda y nunca me había ocurrido mientras leías. Yo me acordé porque cuando llega a Tudanca y es una noche de lluvia, caballo, claro que hay todo también un escenario ahí, ¿no?, una construcción, pero se parece mucho con el principio de la arboleda, cuando él relata la escena de su nacimiento, ¿no? Porque también dice, no, yo nací en una noche de lluvia y no sé qué, y todo, ¿no? Cuando vine al mundo. Entonces esa similitud, ¿no?, de la escena del nacimiento y de la escena de la llegada a Tudanca, que también es una suerte de nacimiento, ¿no?, de esa escena del nacimiento del poeta o de otra suerte de nacimiento ahí, y cómo es muy, muy parecida con la que él crea, o sea, la escena de su nacimiento real, digamos, ¿no? Es muy parecida, y como era una crisis, también como está ahí ya naciendo de nuevo, ¿no?, volviendo a nacer. Solo algo que me ocurrió. Bien, creo que podemos cerrar, ¿no? Quisiera agradecerles una vez más, ¿no?, la presencia de todos, ¿no?, a Luis, a Daniel, ¿no?, a Mayra, a Alessandro, que ya bastante tarde, ¿no?, vete a dormir. Y nada, agradecerles muchísimo la presencia y que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por tenerme aquí. Pues me despido de todos. Muchísimas gracias. Que tengas un...